Vamos a comenzar, ¿no?, con este nuevo tema. Como siempre, comenzando con un poco que es teoría, ¿no? O sea, el tema se llama lo que es fuerzas que intervienen en una presa, que también son ejercicios que entran en los exámenes con el ingeniero. Entonces, vamos a comenzar entonces definiendo cuáles son esos tipos de fuerzas que intervienen sobre una presa. Entonces, tenemos acá en la imagen una presa que tiene forma rectangular, ¿cierto? Que tiene una base B. Esta pequeña cota acá se lo conoce como resguardo, lo cual es un muro adicional que se le hace a la presa para evitar así lo que son las venidas. Es decir, cuando se produce una llegada de caudal enorme de un fluido, si sobrepasa el resguardo, entonces el fluido tendría que vaciarse por un aliviadero. Pero eso es lo que son, esas son algunas composiciones de la presa. Pero bueno, a lo que a nosotros nos interesa son las fuerzas que intervienen, las cuales son las siguientes. Primeramente tenemos ya la fuerza ya conocida, ¿cierto? La que conocemos, la fuerza resultante, que es una fuerza producida por la presión del agua, ¿cierto?, sobre una de las caras de la presa. Este concepto ya lo conocemos, ¿cierto? Y también conocemos su fórmula, que vendría a ser esta de acá. Sabemos que la fuerza resultante es producida, ¿no?, por la presión que se ejerce el agua sobre una de las caras de la presa, en este caso una presa rectangular. Y también sabemos que la fuerza resultante del agua está ubicada a una distancia h sub p, desde el nivel del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, ya una de las fuerzas sería la fuerza resultante. ¿Cuál es la siguiente? El peso de la presa. El peso de la presa, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos de la definición de peso específico. Sabemos que el peso específico se define como la relación que hay entre el peso y unidad de volumen. Entonces, lo único que hacemos de acá es despejar el peso y nos quedaría así la expresión. Entonces, el peso de esta presa, o sea, de acá, que sería así su vector, el peso de esta presa sería igual al peso específico multiplicado por el volumen de la presa. Entonces, y sabemos que el peso se aplica en el centro de gravedad, ¿cierto? Lo conocemos esos conceptos ya. Entonces, esta sería la segunda fuerza que actúa sobre una presa. Una presa o de presa, que son sinónimos. ¿Cómo? Ya, entonces, ya conociendo dos fuerzas que actúan, vamos a conocer la tercera. Y esta ya es un concepto nuevo para nosotros, la fuerza de supresión. Y es que la fuerza de supresión se calcula mediante esta fórmula, la de acá. La fórmula hay que tomar en cuenta de que A representa el área, pero es el área de la base de la presa. O sea, la fuerza de supresión actúa sobre la base de la presa, como lo vemos acá. Es un vector que es producido por la presión del agua subterránea que hay en el terreno. Es decir, por esta agua de acá, ¿no?, que es por este contenido de agua que hay en el embalse de la presa, hay algunas filtraciones que hay en el suelo. Entonces, esa agua que se filtra produce una presión sobre la base de la presa. Al producir esa presión, entonces me genera esta fuerza de supresión. O sea, es casi el mismo concepto de acá. El agua, ¿no? Acá el agua genera una presión hidrostática y me produce una fuerza resultante. Y acá el agua subterránea me produce una fuerza de supresión. Y este diagrama triangular que ven acá se conoce como la ley de supresión, el cual es una ley que me dice que la fuerza de supresión es máxima donde está comenzando la presa, ¿cierto? Y de ahí va disminuyendo hasta llegar a cero, que es donde termina la presa, o sea, donde termina la base. Entonces, este diagrama se cumple para la fuerza de supresión. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de supresión? Por esta fórmula de acá, donde tienen que tomar en cuenta que el área es el área de la presa, es decir, es la base multiplicada por su largo, ¿cierto?, de la presa. En la mayoría de los casos se da que el área es de sección rectangular, o sea, el área es de un rectángulo. Entonces, ya conociendo la fuerza de supresión, hay otro tipo de fuerza, ¿no?, que sería la fuerza de reacción producida por el suelo. Esta fuerza es producida en sí por la tercera ley de Newton, ¿cierto? A toda acción corresponde una reacción. O sea, el peso de esta presa está ejerciendo, ¿cierto?, una acción sobre el suelo. O
sea, está ejerciendo una fuerza, el peso está ejerciendo. Entonces, a ese peso se le va a producir una reacción, la reacción del suelo, que es la fuerza que lo conocemos, F suelo. Entonces, esta fuerza de reacción del suelo se caracteriza porque es un vector inclinado, como lo vemos en la imagen. Entonces, entonces lo que nosotros hacemos es encontrar las componentes de esa fuerza de reacción. Voy a tener una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Entonces, como sabemos, la fuerza de reacción es producida por la reacción del suelo. Entonces, hasta aquí concluimos con todas las fuerzas que intervienen sobre una presa, en el cual vemos que son 4, ¿cierto? La fuerza resultante producida por la presión del agua, el peso de la presa, la fuerza de supresión, que es producida por la presión del agua que se infiltra en el suelo, y la fuerza de reacción. Son las 4. Entonces, la condición de equilibrio me dice que la fuerza resultante tiene que ser igual a la componente horizontal de la fuerza de reacción, ¿cierto? Para que la presa esté en equilibrio. Y lo mismo pasa con las componentes verticales. El peso de la presa tiene que ser igual a la sumatoria de la fuerza de supresión más la componente vertical de la fuerza de reacción. Esa es la condición de equilibrio en este esquema. Entonces, no se olviden de eso. Esa condición tenemos que aplicarla en todos nuestros ejercicios nosotros, que vamos a resolver. Ahora, una observación de esto. En la mayoría de los casos de los ejercicios que vamos a resolver, no vamos a tomar en cuenta la fuerza de la acción. Aunque si es un vector que aparece, o sea, es una fuerza que aparece en una presa, no lo vamos a tomar en cuenta. Eso lo vamos a ver ahorita en los ejercicios que vamos a resolver. Entonces, lo mismo pasa con las presas que tienen de diferentes formas. En este caso era una presa rectangular, ¿cierto? Esta de acá era un muro rectangular. ¿Qué pasa cuando es una triangular? Son los mismos conceptos. Aparece la misma fuerza resultante, el peso, la de supresión, y aparece la fuerza de acción. Y lo mismo pasa cuando es una presa combinada, ¿cierto? Cuando es una trapezoidal, o sea, es una mezcla de una rectangular más una triangular. Son las mismas fuerzas que aparecen. Aunque normalmente en este caso, cuando son combinadas, lo conveniente vendría a ser dividir, ¿no?, a la presa en dos, o sea, una rectangular y una triangular. Y vamos a tener dos pesos, ¿cierto? El peso de la presa rectangular y el peso de la presa triangular. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahorita en los ejercicios. Le voy a pasar un video para que, de ahí que vi en YouTube, estaba bien interesante, en el cual te mostraba una paradoja que decía cuál de estos tres tipos de presa sería la más conveniente en utilizar. O sea, cuál es la más que te va a garantizar una mejor estabilidad. O bien la rectangular, o la combinada, o la triangular. La mandé al video. Entonces vamos a comenzar, ¿no?, resolviendo un ejercicio. Este de acá. Fernando, una pregunta. Claro. Cuando haces esa fuerza resultante que descompones en X y en Y, la inferior no es que se ubica como una forma triangular de la parte de abajo. De color Ajá. rojo. Esa, no, la de abajo, la FR. Quería preguntarte, sí, la de abajo, esa FR. Quería preguntarte con qué ángulo se trabaja. ¿Va a variar el ángulo respecto a la figura o siempre va a ser un ángulo definido? La verdad no le he visto eso en todos los ejercicios que vi del ingeniero, de su libro tampoco, porque no le explica bien esto de la fuerza de reacción, solamente te dice que es un vector inclinado. Y por eso no lo vas a tomar en cuenta en todo el ejercicio que vas a resolver. Porque los ejercicios que vas a resolver vas a hacer momento en la fuerza de reacción y la vas a anular ahí en sus componentes. Pero no he visto eso, la verdad, del ángulo. Eso sí se caracteriza porque es inclinado. Ya, gracias. No he visto eso del ángulo. Vaya, pues no he visto eso del ángulo. No te preocupes por la fuerza de acción, no, vas a ver que no, en la mayoría de los casos no la vamos a tomar. Pero ¿cómo lo calcularías? Su componente vertical sería igual, ¿no?, al peso. Bueno, calculas la fuerza de supresión y sería la resta, ¿no?, del peso menos la fuerza de supresión sería la componente vertical. Y la componente horizontal sería igual a la fuerza resultante, la del agua. Entiendo. Gracias, Fernando. En este ejercicio acá, mira, hay una trampa, no sé si te das cuenta.
Bueno, no sé si se dan cuenta por la fuerza de reacción. De entrada hay una trampa, porque este es el esquema del ingeniero que le da en su ejercicio. ¿Cuál es la trampa? El sentido de la fuerza de la fuerza de reacción del suelo. Porque si te das cuenta está hacia abajo, ¿no? O sea, nada que ver. El correcto sentido sería hacia arriba porque la componente vertical tendría que ir hacia arriba y tendría que equilibrar el peso. Porque si va hacia abajo y va hacia abajo los dos, no va a equilibrar, no cumple con las condiciones de equilibrio. Entonces, de entrada, este dato que te da el ingeniero está mal. Es una trampa, en otras palabras. Entonces, este problema acá, no está largo el enunciado, nos dan un pequeño mudo vertical de hormigón que tiene una densidad relativa de 4 y que tiene una forma rectangular como se muestra en la figura, donde la altura es 19 metros. En este caso, como vemos, ¿no? El nivel de fluido está al nivel del mudo vertical y nos da un largo de 10 metros, como vemos, en el cual no está actuando fuerza de supresión. Entonces, para este ejercicio no vamos a tomar en cuenta las fuerzas de supresión. Ahora, nos pide determinar, bueno, se lo voy a resumir el enunciado. Lo que nos pide determinar son las ecuaciones genéricas de la fuerza resultante y la ecuación genérica del centro de presión, que ya lo conocemos, es Y sub P o H sub P. Para este caso de acá, como es un mudo vertical, entonces Y sub P se confunde con H sub P, que lo conocemos, ¿no? Que son las profundidades, o sea, desde el nivel del agua hasta donde se aplica la fuerza resultante. Lo mismo ocurre con las distancias al centroide. O sea, Y sub C se confunde con H sub C. Entonces, son tres, ¿no? Nos pide la ecuación genérica de la fuerza resultante y nos pide la ecuación genérica del centro de presión, que sería Y sub P. Y también nos pide la ecuación genérica de la base mínima, de esta base de acá, de la base mínima del mudo. Entonces, nos piden sus ecuaciones genéricas y nos piden sus valores numéricos. Solamente eso. O sea, al hallar la ecuación genérica de la fuerza resultante, lo único que vamos a hacer nosotros es reemplazar datos, ¿cierto? Es solamente eso la pregunta de este enunciado. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Primeramente hallamos H sub C, que como vemos, el mudo es vertical, entonces se confunde con Y sub C. Entonces, al hallar H sub C, lo hallamos del esquema, ¿no? Como vemos, es un mudo vertical, entonces su profundidad al centroide va hasta la mitad de H, ¿cierto? O sea, para llegar al centroide de este mudo, de esta cara rectangular, ¿no? Que es ahí donde se aplica la fuerza resultante. Entonces, para llegar a su centroide ahí, tengo que bajar la mitad de H, o sea, H medio. Entonces, ya conozco H sub C, ¿no? Otro dato sería la densidad relativa del fluido. Digo, la densidad relativa del hormigón, o sea, del mudo vertical, que lo tenemos acá, que es igual a 4. Entonces, tenemos todos los datos y ya podemos solucionar el problema. Pero antes de solucionar el problema, le voy a dar una aclaración. El esquema es este de acá, del ingeniero, ¿no? O sea, esto va a venir en su examen, este esquema de acá. Lo que significa que todas estas variables, esta C, la B, la P, ¿no? Que sabemos que significa el peso, todas estas letras de acá son datos para ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la fórmula genérica que vos vas a hallar, o sea, de la fuerza resultante, ¿no? La fórmula genérica que vas a hallar, tiene que estar en función de estas variables, o sea, de C, de B, o de P, o quizás de H, ¿no? Entonces, esa es como una observación de este ejercicio. La fórmula o ecuación genérica que vos vas a hallar, o sea, que te pide el enunciado, tiene que estar en función de estas variables. O sea que si por alguna razón la fuerza resultante está en función del peso, no le pongas la W ahí, ponele la P, porque P es el peso, ¿no? O sea, el P te lo está representando como el peso, y no le pongas la W como usualmente se lo utiliza. Entonces, eso como una aclaración en este ejercicio de acá. Entonces, vamos a comenzar calculando la fuerza resultante. O también se lo conoce como la fuerza de empuje. O sea, empuje porque el agua, al ejercer una presión, está tratando de tumbar, ¿no?, al mudo. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza resultante? Fórmula nomás. O sea, todos conocemos ya la fórmula de la fuerza resultante, ¿no?, ejercida por la presión del agua. Es esta de acá. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos nuestros datos, ¿no?, del esquema. ¿Cómo? Reemplazamos nomás.
densidad del líquido es agua. Y lo ponemos densidad del agua. Que este valor ya el ingeniero asume que ustedes lo conocen. La densidad del agua y el peso específico del agua ya se asumen que ustedes lo conocen de memoria. Gravedad, reemplazamos H sub C. Como vemos, ¿no? Ya lo habíamos calculado, que H sub C se confunde con Y sub C, porque el mudo es vertical. Entonces ahí sería igual a H medios, o sea, la mitad de H, ¿no? Porque tengo que bajar hasta la mitad del centroide de esta parte rectangular. Multiplicado por el área. ¿Ya qué es igual el área? El área donde actúa el agua, ¿no? O sea, la presión del agua. Sería hasta acá. Este lado, que sería el largo, que es C, multiplicado por su altura, que es H, ¿cierto? Entonces, ahí está. El área sería H por C. Y hasta aquí ya acabaría su ejercicio, pero siempre es bueno, ¿no? Multiplicar H por H, H al cuadrado. Entonces, la ecuación genérica de la fuerza resultante sería hasta acá. Una observación, le puse F, ¿no? Y no F sub R. ¿Por qué F? Porque está F acá, ¿no? O sea, es un dato del esquema. Entonces, esta sería la solución para el inciso A, que era la ecuación genérica de la fuerza resultante. Como lo ven, este ejercicio es bastante sencillo para el inciso A y para el inciso B. O bien pueden escribirlo así o de esta forma. Cualquiera de las dos es conveniente. O sea, saben, ¿no? Que densidad del agua multiplicada por la gravedad me origina peso específico del agua. Entonces, o bien esta forma o esta otra forma acá, cualquiera de las dos es correcta. Entonces, esta sería la ecuación genérica de la fuerza resultante. ¿Cuál sería su valor numérico? Lo único que hace es reemplazar datos, ¿cierto? Densidad del agua, ya lo conocen ya, es 1000 kilogramos en metros cúbicos. Gravedad, 9,81. El valor de H. El valor de H es 19 metros, ¿no? Acá, con esta fórmula estaba trabajando. Acá. 19 dividido entre 2 es 9,5 metros. El área, ¿cuánto es el área? 19 metros, que es la altura, multiplicado por el largo, que es 10 metros. Y que también me dio un dato, ¿no? El largo del mundo vertical. Entonces, lo único que hago es reemplazo datos y hallo mi respuesta, ¿no? Que está en newtons, que es sistema internacional, porque he trabajado todo en sistema internacional. Entonces, la fuerza resultante tendría este valor de acá, pero el enunciado me lo pide en kilogramos fuerza. Entonces, lo único que hago es conversiones. Y ya conozco el factor de conversión, que sé que 1 kilogramo de fuerza es igual a 9,81 newtons. Entonces, transformando con este factor de conversión, mi valor va a ser este de acá. 1.805.000, ¿cierto? Kilogramos fuerza. Entonces, esta sería la solución del inciso A. Entonces, una vez resuelto el inciso A, pasamos al inciso B. ¿Y cómo lo vamos a resolver? El inciso B nos pide encontrar la ecuación genérica de la altura Y sub P, que también se lo conoce como centro de presión, ¿cierto? Que es la distancia del nivel del agua hasta donde actúa la fuerza resultante. Entonces, Y sub P, para nuestro caso, se confunde con H sub P, ¿cierto? Así como ocurre con las profundidades al centroide. Y sub C se confunde con H sub C. Entonces, ¿cómo calculamos Y sub P y H sub P? Fórmula, ¿cierto? Conocemos la fórmula para calcular el centro de presión, que es esta de acá. La conocemos. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar datos. ¿Cómo reemplazamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular, el momento de inercia. Como es una escala rectangular, tiene forma de rectángulo, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia sería base por altura al cubo dividido entre 2. También esta fórmula la conocemos. Entonces, reemplazando el momento de inercia de nuestra fórmula del centro de presión, nuestra expresión quedaría así, la de acá. Entonces, Y sub C, que es igual a H sub C, va a ser igual a ¿cuánto? Y sub C igual a H sub C es igual a H medio, ¿cierto? Que es la distancia al centroide del mudo, que está acá. Entonces, reemplazamos a H medio. La trampa acá sería acá, en el momento de inercia del rectángulo. Como sabemos, el momento de inercia del rectángulo es base por altura al cubo sobre 2. Pero fijémonos en el esquema. ¿Cuánto es nuestra base? Nuestra base es C, porque es acá, ¿no? O sea, en esta figura acá donde se aplica el momento de inercia. En la cara donde actúa la fuerza. Entonces, nuestra base es C. Entonces yo reemplazo por C, porque es un dato del esquema. Entonces pongo C en vez de B.
la H, que es la altura de del muro, ¿no? Que sería hasta acá. Y como veo, H se lo representa con H en el esquema. Entonces pongo H nomás, H al cubo. Divido entre 12, está acá. Y sub C es H medio, ¿cierto? Y el área sabemos que es C por H. Es C multiplicado por H. Entonces, una vez reemplazado todos los datos, lo único que hacemos es simplificar, ¿cierto? Porque vemos acá, la C lo puedo eliminar. 12 multiplicado por 1/2 es 6, ¿cierto? Y H por H me da H al cuadrado y en el numerador hay H al cubo, entonces se me elimina y me queda H nomás. Es simplificado y es multiplicado nomás acá. Entonces me va a quedar esta expresión de acá. Y luego son términos semejantes, ¿cierto? Entonces puedo sumarlos. 1/2 más 1/6 es 2/3, ¿cierto? He sumado acá y me va a originar que Y sub P es igual a 2/3 de H. Que quizás ya algunos lo hayan hecho de forma directa. O sea, este resultado lo hayan hecho de forma directa. O sea, ¿de qué manera? Nosotros sabemos que cuando el muro, o sea, cuando una presa, ¿no?, está desde el nivel del agua, o sea, como vemos en este caso, está desde el nivel del agua y la sección es rectangular, entonces directamente Y sub P, que es la profundidad a donde se aplica la fuerza, es 2/3 de H. Lo sabemos, ¿cierto? Eso hemos visto anteriores ejercicios donde se ha aplicado este concepto de acá, pero en este caso acá era conveniente usar la fórmula para este caso acá, porque si lo hubiesen puesto directamente el resultado, tendrían que habérselo explicado ya al ingeniero, o sea, con su esquema ahí, porque 2/3 de H es por el diagrama triangular de la fuerza. Entonces, convenientemente creo que sería mejor hacerlo por la fórmula nomás, como lo vemos acá. Entonces, ya hallamos, ¿no?, la ecuación de Y sub P, que nuevamente le hago de cual está en función de H, y H es un valor, un dato del esquema. Entonces está correcta mi ecuación genérica. Lo único que hago es reemplazar datos si yo quiero hallar su valor numérico, ¿cierto? Porque era otro dato que me pedía el enunciado, los valores numéricos de la fuerza y la altura Y sub P. Entonces lo único que hago es reemplazo datos nomás, 2/3 de H. ¿Y cuánto vale H? Vale 19 metros. Entonces reemplazo datos y me va a dar el valor de Y sub P, que es 12,666667 metros, ¿no? Aquí ya acabamos dos incisos. Lo que nos falta ahora es la ecuación genérica del ancho del muro, ¿no?, que sería B, de este muro de acá. Entonces, vamos allá de esa ecuación genérica, ¿no?, del muro. La vamos allá, entonces, de la siguiente forma. Acá. Esta es la parte más complicada de este ejercicio en sí. Como vieron en el anterior ejercicio solamente era reemplazar datos nomás. Pero esta ya es un poco más complicada. Entonces, ya sabemos que tenemos un peso, tenemos una fuerza, y el esquema nos da una fuerza resultante, una fuerza de reacción, perdón. Pero como le había dicho al principio, los sentidos de esta fuerza de reacción están mal. ¿Por qué están mal? Porque vemos, ¿no?, que su componente vertical va en sentido hacia abajo. O sea, lo que significa que no está haciendo equilibrio con el peso. O sea, que para que haga equilibrio con el peso, el sentido tendría que estar hacia arriba, ¿cierto? O sea, que el sentido correcto de la fuerza de reacción sería este de acá, hacia arriba, y sus componentes vendrían a ser estas dos. La horizontal va a equilibrar con la fuerza resultante del agua, y la componente vertical que va a equilibrar con el peso, ¿cierto? Entonces la fuerza resultante vertical va a ser igual al peso. Entonces, esto sería, ¿no?, el esquema, o sea, este sería el sentido correcto de la fuerza. Y acá tu pregunta, ¿no, Valda? O sea, acá ya podrías hallar el ángulo, la verdad. O sea, la fuerza de reacción, como ya ves que la fuerza vertical del peso va equilibrando, o sea, con el peso de acá. Entonces vas a poder hallar las componentes, la horizontal y la vertical, y vas a hacer una arcotangente nomás de las componentes y vas a hallar el ángulo de tu fuerza de reacción. Este mismo procedimiento para hallar el ángulo, ¿no?, de este vector inclinado se aplica en lo que son las que son compuertas circulares, que es el siguiente tema, después de este viene. Entonces, así podrías hallar el ángulo, ¿vale?, a tu respuesta. No lo había pensado de esa forma, pero así, ese sería el procedimiento.
porque lo vamos a aplicar en el siguiente tema que vamos a hacer de este ejercicio. Ya. Gracias. Nada. Entonces, ya sabemos, ¿no? Corregimos esos sentidos de ahí. O sea, lo cambiamos el sentido nomás. Entonces, una vez corregido eso, ¿cómo vamos a resolver el problema? Tenemos que hacer momento en el punto 0. En este punto acá. Y para hacer momento, tenemos que conocer esta distancia, ¿cierto? Porque va a ser el brazo de palanca de la componente vertical de la fuerza de reacción. Entonces, esta distancia es bajo una condición que va a tener el mudo, que lo vamos a ver ahorita. Primeramente vamos a hacer momento en el punto 0, en este punto de acá. Entonces, ¿cómo sería el momento ahí? Le han mandado otro enlace ya para que se vuelva a unir. Nada para acabar el ejercicio. Entonces, la fuerza resultante va a tener... No, vamos a comenzar por la componente vertical, ¿no? Está acá. Entonces, la componente vertical, que como sabemos, va a ser igual al peso, ¿cierto? Porque tiene que equilibrar con el peso. Entonces, esta componente vertical, al hacer momento en el punto 0, su momento va a ser positivo, ¿cierto? Es horario. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Es esta D, ¿no? La distancia D. Entonces ponemos D nomás ahí. Menos el peso, ¿cierto? El que es un vector hacia abajo. Al hacer momento en el punto 0, entonces va a ser un momento antihorario. Entonces, es negativo. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Su distancia al punto 0. Como sabemos, ¿no? El peso es un vector que se aplica en el centroide de la figura. Es decir, acá tengo un rectángulo y su centroide va a estar a la mitad de la base, ¿cierto? A la mitad de B, como vemos acá, va a estar a la mitad de B aplicado a este peso. Entonces, para hacer momento en el punto 0, la distancia que va a ser de acá hasta acá va a ser igual a B medio, ¿cierto? Porque es la mitad, ¿no? O sea, la mitad de la base, que es donde se aplica el centroide. Entonces, ya conozco el brazo de palanca del peso. Lo que prosigue es de la fuerza resultante, del agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el brazo de palanca de la fuerza resultante? Es esta pequeña distancia de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Si vemos en el esquema, esta distancia va a ser igual a h menos y sub p, ¿cierto? H menos y sub p me va a originar esta pequeña distancia acá. Entonces, h que es h menos y sub p, que es 2/3 de h, y sub p ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Entonces va a ser 1/3 de h. O si no, pueden verlo de esta forma, 2/3. Entonces lo complementario para h va a ser igual a 1/3 de h. Cualquier análisis es válido, ¿cierto? Porque le da el mismo resultado. Entonces, brazo de palanca va a ser 1/3 de h nomás, de la fuerza resultante. Entonces, reemplazo ahí nomás. Y va a ser un momento negativo. Entonces, ya tomé en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre esta presa y lo igual a 0. Nuevamente recordándoles que el enunciado decía que no actuaban fuerzas de supresión. Entonces, para este ejercicio no estoy tomando en cuenta las fuerzas de supresión. Entonces, esta sería mi ecuación de momento en 0. Y lo único que hago es, voy despejando, ¿no? Paso los positivos a otro lado y los negativos a otro. Y lo dejo, la ecuación lo dejo todo positivo, despejando nomás, ¿no? Me quedaría esta expresión. Entonces, lo que hago es calcular, ¿no? Porque no conozco P, no conozco el peso. Pero al principio de la diapositiva habíamos dicho que para calcular el peso del mudo había una fórmula, ¿cierto? Que era esta de acá. Solamente despejábamos del peso específico. Entonces el peso va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen. Sería esta expresión de acá. Entonces, el peso específico del mudo que está hecho de hormigón sería peso específico del hormigón multiplicado por el volumen. ¿A cuánto es igual el peso específico del hormigón? No conocemos, ¿cierto? Pero el enunciado nos daba como dato la densidad relativa del hormigón, que era 4. Entonces, vamos a hallar la densidad del hormigón. Y ya sabemos este procedimiento. Cuando nos dan densidad relativa de un cuerpo, lo que hacemos es multiplicarla por 1000, ¿cierto? Para hallar la densidad real. O sea, como siempre hacíamos en los fluidos, nos daban 0,75, entonces lo multiplicamos por 1000 y obteníamos 750 kilogramos de metros cúbicos. Lo mismo hacemos con la densidad relativa del hormigón, nos da 4 y lo que hacemos es multiplicarlo por la densidad del agua, que es 1000.
Entonces, esta sería la fórmula para hallar la densidad del hormigón. Pero nosotros no es específico el hormigón, no la densidad del hormigón. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Ya sabemos también esta fórmula. El peso específico del hormigón es igual a la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces, de esta fórmula, lo único que hago es reemplazar nomás. Entonces, va a ser densidad del hormigón por gravedad. Entonces, peso específico del hormigón va a ser igual a la densidad del hormigón, que es esto de acá, ¿no? Entonces, lo reemplazo, multiplicado por la gravedad. De ahí nomás, lo único que hago es reemplazar en la fórmula del peso, el peso del muro, que está hecho de hormigón. Entonces, reemplazo su peso específico del hormigón, que sería toda esta expresión de acá, hasta donde está G, hasta donde está la gravedad, es esto de acá, ¿no? ¿Y cuánto es el volumen del muro vertical, que es forma rectangular? Sería la multiplicación de todos sus lados, ¿cierto? B por C por H. La base multiplicada por el largo, multiplicada por la altura. Es un paralelepípedo, ¿cierto? El muro, entonces este sería su volumen. He reemplazado todos los datos y esta sería como la ecuación genérica del peso, ¿cierto? Entonces, nuevamente continúo hallando las siguientes variables. Ya conozco el peso, la distancia ahorita la vamos a conocer. La fuerza resultante también la conocemos, ¿cierto? La habíamos calculado en la anterior diapositiva. Esta era la fórmula genérica de la fuerza resultante. Ya la habíamos calculado. Entonces, lo que prosigue es hacer momento en el punto cero. ¿Cómo quedaría nuestra expresión? Ya sabemos, ¿no? Que esta era nuestra ecuación de acá, la del principio. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar todos los datos en nuestra ecuación del momento en cero. Reemplazamos el peso y reemplazamos la fuerza. Y acá está la condición de la distancia. Nuestra distancia D debe ser igual a 2/3 de B. O sea, esta distancia D, donde se está aplicando esta fuerza de reacción, debe ser igual a 2/3 de B. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón distancia sobrepasa los 2/3 de B, el muro se me va a volcar. O sea, va a ser bastante delgado y ahí el muro. Entonces, la distancia D no debe sobrepasar los 2/3 de B. O sea, esta es la para este ejercicio de acá. O sea, la condición. Así que esta condición no se olviden, porque no es un dato que le da en el enunciado. Tienen que saberse esta condición de acá. Entonces, distancia igual a 2/3 de B. Acá está, ¿no? Para evitar de que se vuelque el muro. Entonces, D debe ser igual a 2/3 de B. Lo único que hago es reemplazar todos mis datos. P, ¿no? Que es el peso, ya lo tengo, su ecuación genérica, que es esto de acá. Lo reemplazo nomás. Multiplicado por la distancia, me dice. ¿Y cuál es la distancia? 2/3 de B, ¿cierto? Todo esto igual a ¿qué? P nuevamente, ¿no? Que lo conozco, que es el peso, que es todo esto de acá. Entonces lo reemplazo nomás y el peso. Multiplicado por ¿cuánto me dice? Por B medio, ¿no? Entonces reemplazo nomás B medio ahí. Más fuerza resultante. Conozco la fórmula, ¿cierto? Ya la había calculado en la anterior diapositiva. Entonces esta es la fuerza resultante. Reemplazo nomás ahí. ¿Cuánto es su brazo de palanca? H tercio. Si no tengo nada que reemplazar, lo copio nomás. H tercio ahí, que está acá. Entonces, de toda esta ecuación de acá, como vemos, puedo simplificar algunas variables, ¿cierto? Puedo simplificar H, el largo y la gravedad. Y también puedo simplificar las densidades, ¿cierto? Veo que se repiten en cada término. Entonces, simplificando eso, me quedaría así la expresión. Ya un poco menos tediosa, ¿cierto? Ya menos larga. Entonces, lo único que hago de acá es despejar B, que es mi variable, ¿cierto? Que no conozco. Porque densidad relativa sí conozco, es un dato del enunciado. Y H también conozco, ¿cierto? Es un dato del enunciado. Entonces lo único que hago es despejo B nomás. Entonces, paso de este miembro al otro lado con signo cambiante, que vendría a ser negativo. Y multiplico, ¿no? Acá puedo multiplicar las B, B al cuadrado. Entonces 2/3 por densidad relativa por B al cuadrado. Lo mismo ocurre acá, ¿no? B por B, B al cuadrado. Y acá había sobre 2, es un medio, ¿cierto? Estoy multiplicando nomás ahí. Y todo esto lo igualo a ¿cuánto? Esto, un medio por un tercio, es un sexto. H por H es H al cuadrado. Entonces, esta ya sería mi nueva expresión. Lo único que hago ahí es, acá veo, ¿no? Que son términos semejantes. Este de acá se puede sumar con este de acá. Entonces, 2/3 menos un medio es igual a un sexto. Entonces, de ahí lo único que hago es despejar
B nomás. B despejando, y antes elimino los unsectos, acá, me quedaría así, despejo B, y me quedaría así la expresión. Entonces, esta sería la ecuación genérica, ¿no?, de la base del muro, que sería esta de acá, que como vemos está en función de las variables que me daba como dato el ingeniero, la h y me daba la densidad. Entonces, pero es un atrevimiento, ¿cierto?, dejarlo así en esta forma, h al cuadrado dentro de la raíz. Entonces, lo correcto sería sacar la h y esta sería la correcta, la ecuación. Le he mandado otro enlace ya para que lo podamos resolver más ejercicio. En el mismo nomás, Fernando. Igual se fue. No, me queda un minuto.